Incluso podemos estar viviendo una reproducción del genocidio armenio ante el silencio de la Comisión Europea. De limpieza étnica, seguro. En el contexto histórico de aquel genocidio, que fue en 1915, dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿quién lo perpetró? Lo perpetró Turquía, que nunca lo ha reconocido, por cierto, y ahora mismo Turquía, que forma parte de la OTAN, es un aliado indispensable para lo que es la Organización del Atlántico, y además quieren entrar en la Unión Europea. Entonces, es que hay países que no entran dentro de los cánones de lo que nosotros consideramos que cumplen ya no quieren entrar en la Unión Europea, lo han renunciado, de hecho. Claro, pero tenían esa intención. ¿Qué? Turquía nunca ha reconocido el genocidio armenio. No. Pero ahí está. Ni lo va a hacer, vamos. Claro, ni lo va a hacer. Pero por eso que digo que ha pasado un siglo y estamos casi en las mismas. ¿Por qué dices que renuncian a entrar en la Unión Europea? Hombre, porque... a la cola. Bueno, si hombre, si abren la puerta, vamos a ver, en las candidaturas a la adhesión a la Unión Europea, la primera vez que Turquía la presentó fue en 1963, hace 60 años. Sí. Nunca Bruselas ha hecho esperar 60 años. Bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, que están mareando y deshojando la margarita. Luego, de los 35 capítulos de la negociación, apenas se han cerrado 9. Y luego la política de Erdogan de la última década, yo creo que donde no hace más que atacar a la Unión Europea. Claro, no ayuda. Claro. No ayuda, pero no ha retirado formalmente la candidatura, pero yo creo que de facto se puede considerar que está retirada, vamos. Sí, y luego, claro. Volviendo a Armenia, que es lo que... Y de facto Bruselas tiene la puerta cerrada, eso también, sí, claro. Solo falta. Alberto, la verdad es que no termino de entender muy bien por qué esa beligerancia de Pablo Iglesias y de Irene Montero con el tema trans. Bueno, porque es su ley, es una aberración ideológica que quieren imponer, que no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres, pero que quieren marcar ellos su agenda, desmarcarse del PSOE. Han discutido siempre con el sector Carmen Calvo, ya desde aquellas manifestaciones del 8M en que fueron por separado, siempre hay un sector podemita que es más radical, y en este sentido Pablo Iglesias pues, se pone de lado, evidentemente, de Irene Montero y demás. Lo que no entiendo es, Pablo Iglesias, que políticamente es un cero a la izquierda, le siguen dando altavoz mediático en la SER y en público y demás para que haga propaganda política y para que de alguna manera marque la agenda también de Podemos. Él se quiso hacer un lado de la política, pero estando ahí todavía, queriendo mantener protagonismo. Sí. A lo mejor pretende resucitarse, por cierto. Claro, pero si hablamos con biólogos, con psiquiatras, con médicos, que son realmente los que tienen la potestad, más que los políticos y sobre todo que los políticos sectarios, te van a decir las contradicciones y los peligros de esta ley. Eso está claro. Lo que no termino de entender es por qué una apuesta tan complicada de entender para el conjunto de la población, porque cuando sale Irene Montero o cualquiera hablando de niños, niñas y niñes, la gente se queda como bloqueada diciendo, bueno, esta estupidez ¿a cuento de qué viene? Nadie lo entiende, ¿no? Y cuando le dicen, no, y es que además los niños de 5 años que se sienten princesas pueden cambiar de sexo, pero si no sabe lo que quiere para cenar. Resulta que la mayoría de las encuestas dicen que por favor no toquen a los niños. O sea que no termino de entender, es de una agresividad ideológica tan brutal. Que sería más razonable, por ejemplo, que dijeran que había que impagar la deuda, o no sé, cosas así, ¿no? Típicas de la izquierda económica. Sí, quieren marcar una agenda de inmersión y además de ingeniería social que es incomprensible. Llegamos a unos términos de disparate que yo he visto un anuncio que pedían para un casting de una película niños trans de 5 años. ¿Cómo que niños trans de 5 años? Un niño de 5 años está desarrollando el lenguaje, aprendiendo a escribir y a leer. ¿Cómo vas a saber qué sexualidad tiene? Es un casting, Roberto, que nos ha costado 800.000 euros a los españoles. Pero es que es alucinante. Es que estamos poniendo dinero público para una aberración moral. Esto es alucinante, que ese niño luego le castran y esa castración ya es irreversible. ¿Y este tipo de daño quién lo repara? ¿No podríamos hablar de corrupción de menores también? Exacto. Y esto con el amparo del partido político que está en el gobierno, socios de gobierno de Pedro Sánchez. Esto lo permite Pedro Sánchez. La autodeterminación de género o de sexo no existe porque tú no puedes elegir tu biología como el que elige la camiseta que se va a poner. Como tampoco puedes elegir la fecha de nacimiento. Exacto, como puedes elegir la mañana. Pero además hay feministas socialistas como Paula Fraga o Amelia Valcárcel, poco sospechosas, ultraderechistas, que están hablando y se están manifestando en contra de esto. Esto es un determinado dislate que pasa, y le pasa al gobierno, que al PSOE ahora le vuelve de vuelta, cuando metes determinada morralla ideológica y moral en tu gobierno de coalición simplemente porque quieres entrar a gobernar. ¿Qué pasa? Que tienes que luego lidiar con estos embolados y dices, oiga, pero es que nos van a colar esta auténtica aberración. Ya, amigo, estos son los socios de gobierno que tú has elegido, igual que elegiste pactar con Bildu o con Esquerra Republicana. Por lo tanto, ahora, si tienen problemas, es lo que hay, pero Pedro Sánchez es tan mezquino y tan vil que sabrá además salir bien parado de esto, no tengo ninguna duda.
Pero hablemos de la posición del Partido Popular, Roberto, porque yo la verdad es que no la comprendo. Dice Núñez Feijóo que va a derogar la ley trans. Tiene una ley trans que es exactamente lo mismo, pero a nivel autonómico en Madrid, que se llama Ley Cifuentes. La puede derogar pasado mañana, o hoy mismo si quisiera. ¿Por qué no lo hace? Porque Feijóo... ¿Por qué no predica con el ejemplo? Claro. Para que nos lo creamos de verdad. Que si cuando llegue al gobierno va a derogar la ley trans. Pues, y como tengo capacidad para hacerlo en Madrid, lo hago ahora mismo. Y ahora no. Es que resulta que las formas, está incómoda con las formas. ¿Eso qué significa? Porque el PP ha dicho claramente que no quiere dar la batalla ideológica. Y el que la da puede ser un verso suelto, pero el PP va a dedicarse a intentar... Bueno, entonces ¿por qué no nos engaña? Entonces, ¿por qué no nos engaña diciendo que va a derogar la ley trans? No, dirá, bueno, pues oye, a mí este tema no me interesa demasiado porque a mí lo que me importa es la economía, ¿vale? Entonces ya nos hemos enterado. Porque quieren ganar a algún centro que no es centro, que en realidad son cándidos o que no se quieren mojar o que son personas equidistantes, que no les interesa tanto las leyes ideológicas como decir, bueno, nos van a bajar los impuestos y la economía. La economía es muy importante, pero este tipo de leyes hace mucho daño también socialmente, ideológicamente, al constructo de un país, lo que intenta vertebrar también un país. Sí. Y a los niños, y a los niños en concreto, que les están machacando. No quieren mojarse y me parece una responsabilidad, pero ellos lo que quieren es construir una mayoría absoluta y quieren que determinadas posiciones les ponen del lado del radicalismo. No, en realidad lo que te pones del lado del sentido común. Y Ayuso, si Ayuso para ella misma dice que no está muy cómoda con la ley Cifuentes, ¿qué le importa a usted las formas de Vox? Si no está de acuerdo con la ley Cifuentes, refórmela y ya está, y pase de las formas de Vox. Hay determinados prejuicios. Es mucho más importante una ley que puede dejar a los pies de los caballos a unos niños que unas formas que pueden que no le guste. Claro, hay determinados prejuicios que todo lo que sea estar de acuerdo con Vox en algo te va a poner en la picota de ultraderechismo, fascismo, y eso es entrar también al juego de los medios de comunicación que ponen esos adjetivos. Claro, claro. Pero si Vox dice que sale el sol por las mañanas y que 2 más 2 son 4, pues muy bien, pues está, pues es una evidencia, ¿no? Claro. Y si tú estás de acuerdo, ¿por qué no ejecutar en consecuencia? No, es que no me gustan las formas, yo de verdad que no lo termino de entender, sobre todo cuando estamos hablando de los niños y de daños que pueden ser absolutamente irreversibles y de una ciencia que ya está sacando la tarjeta amarilla y diciendo, oiga, cuidado que esta deriva ideológica puede ser extraordinariamente dañina. Lucía Abajo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha despreciado al sector médico. Han asegurado que no tiene sentido que intervengan en la decisión de los niños a la hora de cambiar su sexo. Muchos médicos, ante estas declaraciones, han denunciado que el Gobierno ha hecho caso omiso a sus advertencias sobre la ley trans que permitirá a niños de 14 años cambiar su sexo en el registro sin la necesidad de informes médicos. Han asegurado que puede suponer un riesgo para el derecho a la salud de los niños. Un riesgo, además, gracias Lucía, absolutamente irreversible, porque se está cogiendo a niños que son sanos y convirtiéndoles en enfermos absolutamente crónicos. Las familias de los niños que sufren disforia de género o que creen que sufren disforia de género salieron hace unos días a la calle a manifestarse, a decir, oiga, cuidado, que nuestros niños están en riesgo. Pues esa es la trampa, y luego además los psiquiatras infantiles que están advirtiendo, cuidado con estas modas que producen daños irreversibles. Pero además, ¿cómo se atreve? ¿Quién es Irene Montero para tratar de refutar a los médicos? A la comunidad científica. Claro, ¿con qué superioridad intelectual o científica crees que vas a ir en contra de los psicólogos, los psiquiatras, de los médicos que están advirtiendo? ¿Pero quién es Irene Montero? Hay un libro que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, de José Rasti y Marino Pérez, que habla precisamente de la identidad de género, que es muy clarividente. Yo lo recomiendo desde aquí. No tengo ninguna participación en el libro, que no lo hago por ningún tipo de interés monetario. Nadie nace en un cuerpo equivocado, pero creo que puede poner muchas cosas claras y que se lo recomendaría también a la ministra. Lo que pasa es que es tal su obcecación y su sectarismo que aunque tú le pongas evidencias o les intentes explicar, no, ellos siguen enrocados ahí en sus ideas. Pero Roberto, lo que es más importante es que cuando un niño, un menor, plantea que tiene disforia de género, que se siente en un cuerpo equivocado, lo que está planteando en el fondo es que tiene problemas. Claro. Que ha sido violado por el padrastro, que no consigue relacionarse bien con el sexo opuesto, que no consigue tener una relación social adecuada, que tiene problemas. Profundicemos en cuál es el problema que tiene para tratar de ayudarle, pero no le matemos psicológicamente, porque hacerle caso en esa situación lo que hacemos es desgraciarle desde el punto de vista. No quieren ir a la raíz del asunto porque todo les puede la ideología, pero esos niños que probablemente puedan entrar a hormonarse y puedan entrar en un proceso no reversible, el día de mañana ¿quién van a pedir cuentas? ¿Va a responder de los problemas que tengan y de su depresión o del conflicto que le genere hormonalmente también? ¿Va a responder Irene Montero y toda su recua? ¿Va a responder a esos niños, a esos padres o del índice alto? Bueno, el otro día contamos que creo que era en Inglaterra o en Suecia, donde muchos padres de víctimas de estas leyes trans de esos países estaban ya demandando al Estado. Y en Inglaterra han dado marcha atrás también. Claro, y en Inglaterra también han dado marcha atrás, porque es que
desgraciadamente ya llevan muchos años haciendo este tipo de políticas y ya se están notando los efectos, que son lamentables. Lógico. Entonces, ¿por qué tenemos que equivocarnos cuando ya podemos aprender en cabeza ajena? Cuando en Inglaterra, en Suecia, en otros países ya nos han advertido que hay un problema. Y además, cuando las encuestas dicen que el 65% de los españoles dicen, oiga, a los niños no les toque. Evidentemente, dejan a los niños en paz. Claro. Eso es lo que yo creo, sobre todo, que es principal. Claro, y cuando además todo el mundo, todos los psiquiatras infantiles saben que los niños y los adolescentes más tienen confusión, pues precisamente se llama la enfermedad de la adolescencia, pero se cura con el tiempo. Pero es que es un peligro público para los niños. Por eso aquellas declaraciones de Irene Montero sobre la sexualidad de los niños y las relaciones sexuales, si ellos no querían... Ahora con el tiempo estamos dándonos cuenta que teníamos razón y que no se malinterpretó. Ella piensa así realmente y a las pruebas nos remitimos, ¿no? A este tipo de leyes, aberraciones que lo que van a hacer es intentar cargarse la biología, la infancia de los niños y sobre todo su salud mental y física. Claro, porque además los niños, el consentimiento de los niños, ese es sagrado, ese es facilísimo, pero el consentimiento de las mujeres no. Ese tiene que ser sí es sí, casi que hace falta un notario para certificar el consentimiento de las mujeres, pero el consentimiento de los niños no. Ese es automático. Oiga, un poco de sentido común, ¿no? Porque cuando hay un adulto que machaca a un niño, a ese lo desgracia y probablemente ese daño es irreversible. ¿En qué cabeza cabe que pueda hacer un cambio de sexo o empezar un proceso de transversalidad solamente con su palabra, solamente yendo a un registro diciendo yo quiero empezar esto? Ah, sí, bueno, firma aquí y tal. Pero no somos conscientes muchas veces de lo que significa. Hasta el PSOE, ya digo, hasta Carmen Calvo, que parece ahora el paradigma del raciocinio, sí, está diciendo, pero paremos esta locura. Carmen Calvo es el paradigma del raciocinio y Felipe González tiene sentido de Estado. Bueno, buscar ese minuto de gloria en las redes sociales desgraciadamente ya se ha convertido en casi una necesidad narcisista, pero lo que llama la atención es que la Pachamama se ha convertido en una especie de diosa a la cual hay que hacer todo tipo de sacrificios. Lo que yo creo es que estas cosas, estos ataques a los cuadros y demás, me resultan imposibles de hacer si no es con la complicidad de las autoridades del museo. Es decir, tú entras ahí, hay cámaras. Con un cubo lleno de pintura. Con un chaleco. Tú entras con un chaleco, con un cubo al Museo del Prado y te dicen, oiga, ¿a dónde va usted? Claro. ¿No? Entonces, y luego lo que crean estos activistas soja, estos activistas de salón, es que provocan el efecto contrario de lo que intentan. O sea, si de verdad quieren concienciar a la gente o despertar algún tipo de conciencia social, con estas cosas generan un rechazo. Que es lo que está pasando, como decíamos, con las leyes ideológicas del feminismo y tal, que lo que generan es el efecto contrario, decir, oiga, ¿pero esto qué es? Entonces, yo creo que... Pero yo creo, Roberto, lo que están haciendo es tensar la cuerda del debate. Ya hago una barbaridad de este calibre, destrozo una obra de arte y entonces todo el mundo se pone nervioso y levanto la mano y digo, ¿ustedes están preocupados? Pues yo estoy más preocupado por el futuro del planeta. Y ellos deben de pensar que a lo mejor alguien reflexiona sobre el asunto. Yo creo que consiguen exactamente lo contrario de lo que se propone. Que es una barbarie. Que es que, una barbarie, y que les van a una barbarie. Y claro. Que van a crear que la sociedad rechace a este tipo de colectivos, que ya de por sí hay un negocio climático detrás. Que sería largo de desarrollar, pero sí. Roberto, en algún momento alguien tensa la cuerda más de la cuenta. Ocurrió cuando empezó el matrimonio homosexual en España, donde por supuesto era un tema absolutamente tabú, alguien lo planteó y ahora está perfectamente asumido. Irene Montero habla de los niños, niñas y niñas, sabiendo que hace el ridículo y estamos a punto de aprobar la ley trans. Lo que se pasa es que siempre se va un paso más, se comenta siempre, lo que ahora nos parece una locura, o sea, lo que hace 20 años decíamos, no hombre, esto no va a pasar, es imposible, termina pasando. Y dices tú, siempre van un paso más, siempre van a llegar a donde lo que nos parecía un dislate, lo que nos parecía que, hombre, ¿quién va a atacar un cuadro? ¿Quién va a atacar los niños con 5 años que digan trans? Y lo hacen. Claro. Entonces al final te vas adaptando, vas a rebufo siempre y el que protesta, el que alza la voz, el que dice, oiga, pero esto no es viable. Entonces dicen, pero es que usted es un fascista, un intolerante, un machista. Y con ese chantaje juegan, ¿cómo se juegan? La anécdota divertida de este asunto de Volkswagen es que los activistas decían que no les daban de comer, que les apagaron la luz. Hombre, ¿usted qué quiere? Encima de que va a vandalizar, ¿quiere que le den bombones? Pues no. Son activistas, faltaba, pero ¿no? flojos. Sí, son unos flojos, ¿no? Y dicen, no, es que me duele la mano. Oiga, pues no haberse pegado, ¿no? Que se ha pegado sí usted. Solo faltaba, ¿qué quiere? Que le ponga un colchón y le ponga un baño de oro. Que es una cosa alucinante, ¿no? Estos niños bien, que son tan finos, que se dedican a hacer activismo, pero eso sí, con las comodidades necesarias. Tienen la sartén por el mango, porque si lo sacan de forma violenta a la policía, que tendría derecho a lo mejor a desalojarlos, claro, ya tienen la imagen de brutalidad policial, violencia, represión. Sí, es que son listos en ese sentido, porque saben cómo manejar las redes, saben cómo manejar el mensaje. Hay que decirle a Echenique que si nos acogemos a los estándares europeos, él no estaría ahí porque en ningún país europeo hay un partido comunista legitimado en el gobierno. Luego, uno de los ataques más graves que existen a la soberanía nacional y al Estado de Derecho es precisamente el delito de sedición.
conlleva alta traición. En algunos países, como se ha dicho, supuestamente desarrollados y civilizados como Alemania, puede llegar incluso a la cadena perpetua, y aquí lo queremos rebajar a prácticamente una multa de tráfico. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando no te respetas como país, y es lo que está diciendo Sánchez, Claro. cuando no te respetas como país, llegan los rufianes y los puyomonos de turnos a por la carroña restante y a vandalizar las instituciones. Lo que llama la atención desde hace mucho es que la izquierda, supuestamente solidaria, igualitaria, apoya este tipo de nacionalismos que son fragmentarios, que son abiertamente reaccionarios Y de privilegios, excluyentes. Y esa es la hipocresía y esa es la falacia en la que cae siempre la izquierda y que tantos se lo echamos en cara. Y todo para que el sanchismo se mantenga un día más en la Moncloa, para garantizar la presencia de Pedro Sánchez, no del Partido Socialista, sino del propio Pedro Sánchez. Van a decir lo que convenga en cada momento. Quiero decir, igual que Sánchez dijo en su momento, no, es sedición clara, y prometió que casi iba a traer a Puigdemont con un lazo y entregar a las autoridades, luego se va cambiando. Es decir, lo que en cada momento a ellos les interese, van a decir. Si tienen que rebajar el delito de sedición, lo rebajan. Si dicen, no, es que ahora tus socios van a cambiar y las encuestas dicen, pues vamos a decir que sí, que vamos a meterlos cadena perpetua a todos. Es así, son unos trileros de la política, no tienen ningún tipo de palabra y sobre todo no tienen ningún tipo de verosimilitud. Roberto, lo interesante es, desde el punto de vista político, la tensión que existe entre los varones que están diciendo, oigan, no vaya por ese camino porque a mí me perjudica electoralmente, y Esquerra Republicana que dice, o aprueba esto o yo no le apruebo las cuentas. Y que lo alucinante es que parece que gane Esquerra. O sea, que los suyos no le interesan nada. No les interesa España, no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa el derecho comparado, ni los suyos. Les interesa la viabilidad del gobierno con sus socios. El suyo. Pero claro, a un socialista de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Andalucía, de Asturias, ¿qué le importa el nacionalismo catalán? Si le va a perjudicar, porque normalmente hasta el socialista más sensato, si es que queda alguno, está en contra de este tipo de secesionismos. Bueno. A Pablo Iglesias lo declaró persona non grata ya al votante madrileño en su momento. Es decir, le dieron una buena patada en el Corvejón y lo echaron de la política. De todas formas, yo quiero recordar que sí que nombraron persona non grata a Rajoy en Pontevedra, en aquellos tiempos, con el apoyo del PSOE. Ya digo, es una cosa que es sobre todo figurativa, ¿no? Una cosa figurativa. Pablo Iglesias está acostumbrado siempre a meterse con la policía. Ya ve que declaró persona non grata cuando dijo aquello, lo que pasa que no era político, ¿no? Cuando dijo aquello que se emocionaba muchísimo viendo cómo pateaban a los policías y tal. O cuando se descubrió que era el enlace del colectivo de presos de ETA en Madrid, tenían su móvil, su correo y detrás. Siempre fue políticamente en ese sentido bastante gentuza. Entonces, lo que pasa que la policía municipal le molesta cuando le abre un expediente y le declara un delito a Isa Serra, pero no le molesta tanto el GRS y la Guardia Civil para que vayan a proteger su casa y estar ahí extramuros toda una dotación porque bajan 4 matrimonios dándole una lata. Entonces ahí está la hipocresía y la doble moral, ¿no? O una pintada que apareció en Asturias a 25 kilómetros de donde él estaba, que ponía coleta rata y montó un número como si le hubieran amenazado. Sí, estaba muy preocupado, hombre, es un poco de gallina. Dice que son gallinas los policías municipales. Claro, usted que va de machito, pues hombre, un poco de sentido común. Pero en fin, lo que me resulta llamativo es el movimiento de Vox, que no sé si lo que creía es que llamándole non grata efectivamente es un cargo honorífico y le estaba relanzando políticamente. Sí, claro, y a tenerlo en el candelero. Ya dije que Pablo Iglesias es una persona que le gusta estar en el foco mediático. Entonces, vale, yo dejo la política, pero sigo en la cadena SER, sigo en público haciendo mis editoriales muchas veces difamatorios. Y en el ayuntamiento me llaman non grato, pues claro. más no se puede pedir, ¿no? Sí, pero bueno, como ya digo, non grato se lo declaró el votante madrileño, ¿no? En su momento, y yo dejo las cosas claras en las urnas, que es donde muchas veces se deja. Y ahora es persona no existente, que eso es lo relevante, como dice Espinosa de los Monteros. En fin, hablamos sobre temas de seguridad. Esa es la situación que se está viviendo en Barcelona, desgraciadamente, en muchas ciudades donde la inseguridad es cada vez más frecuente. Lo que parece una anomalía es que a plena luz del día te puedan atracar impunemente en la Diagonal, en las Ramblas. Es algo que nosotros sabemos que no ocurre en Madrid, así en la Gran Vía, a plena luz del día, salvo que te metas en barrios y de noche más peligrosos, y que además es la ciudad de los 400 delitos al día. Está ahora mismo un poco más de 400, ¿no? El índice de delitos al día. Claro, hablas con gente de Barcelona y te dicen, es que no hay patrullas suficientes, no hay iniciativa policial, no hay una respuesta inmediata a una denuncia y luego los multireincidentes y demás. ¿Y qué hace mientras tanto Colau? Nada, porque le da exactamente igual, porque es que además Colau forma parte de un colectivo político que en su momento, hace 2 o 3 veranos, sacaron la iniciativa esa de Tourists Go Home. Claro. O sea, ese movimiento cosmopaleto, ¿no? De no, nosotros no queremos turistas. Entonces, ellos odian claro, a los turistas, no, es que la economía, viven de ellos, hombre. La economía se va a ver mermada y van a venir menos turistas, pero es que la propia alcaldesa está fomentando eso. Eso es lo que ¿Cómo quieren. no va a haber una... Es lo que quieren, porque dicen que los turistas desnaturalizan la ciudad, hombre, pero los turistas son el maná que les ha llegado del cielo, sin hacer nada, y encima les da de comer. Y les atracan y
les roban, pues Claro. en muchas guías de viaje de otros países extranjeros ya está poniendo Barcelona como una ciudad insegura. Han tenido la suerte de que Barcelona está en el mapa, de que todo el mundo quiere ir a Barcelona, pues hombre, hacer favor, alfombra roja al turista, alfombra roja, porque lo que tiene que hacer es venir más gente y gastar mucho más. Ya, Eso es lo que tendrían que hacer. Esa la ha colado. Claro. Yo no termino de entender por qué alguien rechaza, cuando llega el maná, lo rechaza. No termino de entender. Bueno, eso es lo que... Sabes que ahora en esto que hacen la batalla por el lenguaje, que te dicen que no puedes decir bandas latinas, que digas bandas juveniles, como si fueran los Backstreet Boys. A ver, si están los Dominicans Don't Play y están los Trinitarios ahí, ¿cómo quieres llamarlo? Entonces, son muchas veces menores de edad con acceso fácil a las armas blancas y que crean inseguridad en los barrios. Esto lo denuncian determinados colectivos policiales y te dicen, bueno, es una exageración y tal. Es lo de siempre, hasta que no es demasiado tarde no se toman medidas. Y bueno, hay una dotación policial específica para bandas en Madrid, de la Policía Nacional, pero por lo visto no dan abasto. Sí, y bueno, lo que no tienen es soporte jurídico para intervenir, porque capacidad logística y humana creo que claro que tienen. Sí, claro, si quieres puedes. Claro, exacto. O sea, España tiene bastantes, un cuerpo nacional de policía y una guardia civil competente en ese sentido. Muy competente. Pero tienen que dejarles. Exacto. No les dejan trabajar y lo que genera es un problema de una impotencia por parte de la policía, una impunidad por parte del delincuente y una sensación de inseguridad por parte del ciudadano que no tenemos por qué tener. Bueno, la situación, Roberto, la verdad es que es increíble. Yo creo que la realidad normalmente te termina alcanzando. Entonces, por mucho que tú intentes tapar, el gobierno puede decir, bueno, este comisario que ha dicho esto lo vamos a destituir, a Pérez de los Cobos nos lo vamos a cepillar, a este vamos a... Pero como ha dicho el compañero, el compañero de policía, cuando va a ser tan volumen que va a ser imposible de una realidad que se va a desbordar y luego que hay un sistema que los delincuentes sacan partido a unas leyes laxas que permiten la reincidencia, ¿qué puede provocar esto? ¿Cuál es el peligro de un estallido social vecinal? Quiero decir, por ejemplo, los linchamientos, que es una salvajada, pero hemos visto en otros países que no hay tanta, que hay más inseguridad, por ejemplo, que cogen a un violador, a un ladrón, y ¿qué hacen los vecinos? En Turbamulta, le da una paliza, le linchan, no sé qué. Eso no es deseable, pero es la posibilidad de que si la policía no responde y de que haya un estallido de determinados barrios donde cojan infraganti e in situ, ¿no?, al delincuente y puedan hacer con él, pues eso, una salvajada. Claro, porque ya empiezan a haber patrullas ciudadanas porque la policía no responde, y no responde porque el sistema jurídico no les permite responder, lo cual es alucinante.